Pues bajo el tema de Espíritu Santo y fuego, el título es Sin prejuicios. Sin prejuicios. Saben ustedes que muchas veces nosotros somos prejuiciados. Y esa palabra prejuicios es como que tenemos prejuicios de otras personas, básicamente. Nos prejuiciamos mucho. Entonces esta palabra es sin prejuicios, porque bajo el Espíritu Santo y fuego no podemos tener prejuicios, absolutamente. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Absolutamente. Dios nos ama a todos por igual. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Si usted mira a la persona que está al lado, mírela, es la imagen de Dios misma. Amén. Mírense al lado. Son imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice la Biblia y yo lo creo. Amén. Entonces, de nuevo, aquí había un hombre que estaba prejuiciado. Y algo que yo puedo ver aquí es por más años que tengamos, ¿cierto? Por la gracia del Señor, yo estoy con el Señor desde que yo tengo ya 30 años, imagínense, en el Señor. Pero yo puedo estar prejuiciado si no le pido al Espíritu Santo que me examine, que me ayude. No es por los años que uno tenga en la iglesia, es por el poder del Espíritu Santo que le revele a uno. Amén. El fuego del Espíritu Santo que le traiga a uno esa revelación. Entonces aquí hay un hombre que nos dice lo siguiente. Vamos a Hechos capítulo 10 de los apóstoles y nos dice lo siguiente: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Paremos ahí, porque aquí ya encontramos mucha información importante. Dice que en una ciudad allí en Israel, en Cesarea, había un hombre y se llama Cornelio, pero nos dice que era un centurión de una compañía llamada La Italiana. Un centurión tenía 100 hombres a su cargo y no eran cualquier hombres, eran 100 soldados romanos. El imperio contrataba mercenarios, por eso fue que a Jesús fueron tan salvajes cuando lo castigaron, porque eran mercenarios. A Jesús lo castigaron con 3 tipos de látigos diferentes. Uno para poner la piel roja primeramente, el otro para abrir las vetas y el tercero uno que tenía unas estrellas para arrancar la piel. Por eso lo desangraron completamente. Pero eran mercenarios. Entonces este hombre está a cargo de 100 hombres, un centurión de una compañía romana que se llamaba La Italiana. Entonces vemos ver que es un hombre de autoridad y es un hombre de poder, ¿cierto? Eso por un lado. Pero dice algo extraordinario en el versículo 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo de Dios, al pueblo, y oraba a Dios. Cuando yo leía esto, o podemos leer que es piadoso y temeroso, podemos pensar que es una persona que es buena persona, que tiene buenos sentimientos, que no le hace mal a nadie. Podemos pensar que eso es una persona piadosa, ¿cierto? Y temerosa de Dios. Pero cuando uno va al contexto de ese tiempo, en el hebreo, piadoso significa que es una persona que está acercándose a Dios, que quiere buscar de Dios. Un hombre significa un hombre en el hebreo, significa que los gentiles iban en ese tiempo a la sinagoga interesados. Ellos iban allí porque les atraía lo que era todo lo que se hacía de adoración para el Señor. Y entonces allí por eso era que ellos hacían sus limosnas, ¿cierto? Y se acercaban. Pero porque ellos no podían ser parte del pueblo judío, básicamente, porque ellos no estaban en la circuncisión. Por eso los llamaban piadosos, porque ellos no eran circuncidados. Recordemos que la tradición es que al 7º día los bebés son circuncidados, les cortan el prepucio, que de hecho eso es muy bueno a los bebés. En los hospitales los médicos lo recomiendan porque eso les trae mucha limpieza, asepsia. Entonces, pero en Levítico el Señor les ordenó a ellos que todo varón que naciera le fuera circuncidado, o sea, quitado el prepucio. Entonces eso era una marca que Dios tenía para el pueblo en el antiguo pacto. Entonces Cornelio no era circuncidado, pero aparte de eso tampoco llevaba la costumbre alimenticia de Israel, que es el kosher. ¿Qué es el kosher? Es un protocolo de alimentos que ellos comen, dado también en Levíticos. Ellos por eso no comen cerdo.
ellos lo llaman animales inmundos, animales que no deben de comer, ellos no lo comen. Entonces, esa es una dieta alimenticia o un protocolo alimenticio que se llama kosher. Como Cornelio no tenía esas dos, solamente le decían, él es un hombre piadoso y temeroso de Dios. Esa era la característica de él. Y entonces él allí, como veía que oraban y daban sus ofrendas, pues él también lo hacía. Pero él estaba atraído por ver que había un Dios, se estaba acercando, Dios lo estaba atrayendo a él y él se estaba dejando acercar, porque Dios es el que nos atrae, amén. Sí, por nosotros nunca nos acercamos, es Dios que viene con su amor a traernos. Y Dios empezó a traer a Cornelio a la sinagoga. Y entonces ahí encontramos realmente quién era este hombre, pero en el versículo 3, miren lo que nos dice. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba de donde él estaba y le decía: Cornelio. Wow, imagínense que uno esté en la casa orando y entra un ángel y le diga: Jason, Efraín. Queda uno ya aterrorizado. La hora 9, fíjense en esto, la hora 9 son las 3 de la tarde. La hora 9 usualmente es cuando el pueblo judío iba a la hora. Ya Cornelio tenía muchas tradiciones de ellos, pero no podía ser todavía judío porque no practicaba la circuncisión y la cuestión del kosher. Entonces, el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, Cornelio le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué hermoso. Una persona acercándose a conocer de Dios, aprendiendo a ofrendar y aprendiendo a orar. Dios lo miró. Dios dijo: qué lindo corazón. Este hombre de autoridad, este hombre que tiene 100 soldados a su cargo, este hombre que es respetado en el pueblo, este hombre que está cerca al gobernador, a César, a Tiberio y a todo ese hombre. Este hombre me quiere conocer. Este hombre se acercó a la sinagoga y está practicando las ofrendas, está practicando la oración. Y Dios lo vio. Y Dios dijo: como ese corazón. Por eso nos examinábamos esta mañana, porque Dios no mira lo que decimos, sino mira el corazón. Cuando hay un corazón como Pedro que dice: perdóname porque la verdad que yo estoy mal, Dios lo ve, porque Dios ve el corazón, no ve las palabras. Y Dios estaba mirando aquí el corazón de Cornelio, y por eso dijo: tus oraciones y tus limosnas o ofrendas han subido para memoria. Subieron con un olor fragante delante de Dios. Y entonces aquí es donde viene una instrucción extraordinaria. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Qué extraordinario, porque aquí vemos un hombre de autoridad que le creyó a Dios. Amén. Un hombre que no dudó, y un hombre dijo: ¿qué será esto tan extraño? Aparte de eso, Dios lo está mandando a que vaya a una ciudad y vaya a la casa de un curtidor. Ese oficio de curtidor no era nada bueno para los romanos, pues era curtidor de pieles. Su casa estaba cerca del mar. Y entonces él pudo haber razonado. Por eso la fe no se razona, se cree. Amén. Y entonces Cornelio creyó. ¿Y qué hizo? Bueno, aunque me suena raro, pero yo le voy a creer a Dios, que lo que él me está diciendo yo lo voy a hacer. Y lo mandó allí. Mandó a quién? A un soldado devoto. Ya él estaba discipulando a sus soldados sin haber entregado su vida a Cristo. Amén. Y con otros criados los mandó allá. Pero extraordinariamente, miren esto, hermanos. Cuando yo leía esta escritura, y la he leído tantas veces, pero es esto: el ángel le está diciendo básicamente, le está mostrando el camino. Le está mostrando el camino a Cornelio. ¿Por qué? Porque Cornelio estaba solamente allegándose a una comunidad de fe. Pero Cornelio necesitaba conocer a Cristo Jesús, porque Cornelio solamente estaba consiguiendo cosas buenas, pero habían rituales en que ellos estaban atados, como era la dieta del kosher y lo que era la circuncisión, y ellos estaban solamente ahí con eso. Pero el ángel le está diciendo: ve, porque a ti te falta es que te prediquen el evangelio. Amén.
que te prediquen el evangelio. Todo lo que está allí está muy bueno, pero todo eso es del Antiguo Testamento. Eso es de lo antiguo. Yo tengo para ti lo nuevo. Yo tengo para ti buenas nuevas de salvación. No lo dice la palabra, pero eso es lo que el ángel lo está mandando a hacer por lo que viene a continuación. Amén. Que por más que en la comunidad allí hay tradiciones, pero no te vayas por una tradición, porque si te vas por la tradición te vas a volver religioso o religiosa. Amén. Como nosotros anteriormente, que éramos religiosos, ¿cierto? Yo entraba a la iglesia y metía el agua, la mano en el agua y me hacía tantas cruces que ni sabía. Pero eso no salva. Lo único que salva es Cristo, hermanos, y un corazón completamente entregado a Él. Hoy esta mañana estábamos en el taller de sanidad, que es tan bueno, y estábamos renunciando a toda esa idolatría, todas esas hechicerías. Cuando fuimos donde los brujos, cuando nos dieron menjurjes para poner la sábila detrás de la puerta, toda esa porquería. Amén. Hoy con el grupo estamos renunciando, quebrantando eso, pidiéndole perdón al Señor, porque nuestros padres en esa ignorancia nos enseñaron tanta cosa errada y nos llevó a tanta perdedera de tiempo, de finanzas. Hoy estábamos renunciando y quebrantando todo eso en el nombre de Jesús. Esto es lo que el ángel quiere. Dios le envía a ese ángel. A cada uno de nosotros Dios lo hizo de una manera diferente. Yo no sé cómo fue en tu vida. A la familia de Luisa le envió una angelita. Amén. Le envió a Ceci. Ceci en ese momento fue y es esto. Ceci fue la respuesta de la oración de Luisa para Dios. Amén. Por eso nosotros debemos siempre decirle: Señor, que yo sea la respuesta para alguien. Amén. Señor, yo quiero ser la respuesta de la oración de alguien, porque hay alguien que está orando al Señor. Pero el Señor sabe cuando lo usa uno, es que el Señor comparte su gloria con nosotros. Dice: está bien, aquella persona está orando, tiene una situación difícil, yo voy a compartir mi gloria contigo. Y nosotros por eso tenemos que decir: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Como en Isaías, que dice: ¿a quién enviaremos nosotros? Y Isaías dice: envíame a mí. Amén. Ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. Porque en este momento Cornelio está teniendo un éxtasis, un llamado de parte de Dios por un ángel. Él no lo comprende todo, pero él está obedeciendo. Un hombre de autoridad, un hombre que se espera. Imagínate que maneja soldados romanos, son gente ruda, pero este hombre está creyendo al llamado y los envió a Job. Cuando Cornelio, con ese corazón creyéndole a Dios, Dios empieza a mover todo. Comienza a mover todo. ¿A quién? A favor de Cornelio. Y vemos lo que dice entonces el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Aquí aparece Pedro. Aquí aparece Pedro. Ya no es el mismo Pedro que cayó de rodillas y le dijo al Señor que lo perdonara, que era pecador. Ya era otro hombre transformado. Porque algo que hace el Espíritu Santo es que nos transforma. Amén. Nos regenera. Ya Pedro aquí estaba regenerado, ya no tenía esa mundanalidad, ya no maldecía, ya no tenía tantas cosas, ya estaba regenerado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido en fuego en Pentecostés, amén. Vino en lenguas de fuego y Pedro ya era otro. Por eso nosotros siempre tenemos que decirle al Espíritu Santo, regenéranos cada día, regenera nuestra mente, regenera nuestra vida. Pedro aquí es un hombre completamente diferente. Y dice que subió a la azotea. ¿Por qué subió a la azotea? Porque en ese tiempo subir a la azotea era más fresquito. Pero aparte de eso, era muy tranquilo para orar. Y Pedro era un hombre de la oración. A esa hora que dice, la hora sexta es el mediodía. A esa hora no es la hora de los judíos. A esa hora no, es las 3 de la tarde, como la novena, como estaba Cornelio. Y miren esto. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es Dios. Dios obrando ¿en quién? En un hombre como Cornelio. Tenía un corazón para él. Y tomó a Pedro y lo cogió con hambre. Y con hambre quería comer, pero le vino un éxtasis. Y versículo 11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, como una sábana, bajo del cielo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Vino un lienzo con todo tipo de aves, cuadrúpedos terrestres y aves de todo el cielo.
y le vino una voz que le dijo: levántate. ¿Qué le respondió Cornelio al ángel cuando le dijo? Le dijo: ¿qué es esto, Señor? Lo reconoció Cornelio. O sea que Pedro debe haber reconocido la voz que es de Dios. Amén. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y cuando escucha la voz, ¿qué dice Pedro? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero le dijo: no. Básicamente le está diciendo: si tú sabes que yo tengo la tradición judía de que, tenemos el protocolo del kosher, nosotros tenemos reglamentos prohibidos de comer esos animales. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Qué extraordinario. Dios está tratando aquí con aquel hombre que Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Amén. Petro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está este hombre aquí en este momento, y 3 veces lo impresionante es que le dijo al Señor no. ¿Sabe por qué le dijo que no? Porque muchas veces nosotros estamos prejuiciados. Y cuando estamos prejuiciados, por más que tenía Pedro había participado en Pentecostés, se convirtieron más de 3,000 personas. Después estuvo en Samaria, se convirtieron otros miles. Pero aquí llega un momento en que para ser usado, Pedro está prejuiciado y le dice al Señor no. Y el Señor le baja 3 veces, porque el Señor le va a decir: no es lo que tú quieras, porque yo no hago acepción de personas. Amén. Y nosotros, cuando yo leía esto, yo decía: qué tremendo, Señor, porque muchas veces nosotros estamos llenos de prejuicios. Amén. Prejuicios por las personas, prejuicios por tantas cosas, pero principalmente por las personas. Y Pedro aquí estaba prejuiciado y le contestó al Señor que no. Y el Señor 3 veces le bajó el lienzo con animales. Ahí estaba el cerdo, ahí estaba la langosta, los camarones, ahí estaba todos los animales inmundos, y estaba la gallina, todos, el gato, el perro. Pero claro, él le dijo no, le dijo al Señor. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, ya el Señor tenía encerrado a Pedro. Mientras que él estaba perplejo: ¿qué es esta visión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Le estaban golpeando a la puerta allí. ¿Quiénes? La comitiva que había enviado Cornelio estaba llegando ahí. Y entonces algo interesante. Nosotros pensamos muchas veces que hemos entendido la gracia. Pedro era que estuviera entendiendo la gracia, pero la verdad que Pedro estaba lleno de prejuicios, porque bajo la gracia no hay acepción de personas, hermanos. Amén. No podemos ser prejuiciados absolutamente con ninguna persona. Y entonces aquí Pedro no estaba entendiendo la gracia, ¿cierto? Y por no estar entendiendo la gracia, eso es algo para la iglesia. Aquí hay 2 llamados. Uno es de que, hermanos, Dios hace ese llamado tan lindo para que nosotros nos rindamos completamente a Él como Cornelio. Amén. Se puede manifestar como un ángel, se puede manifestar como una persona, se puede manifestar en una prédica, se puede manifestar de tantas maneras, porque Él conoce nuestro corazón y sabe cómo lo va a tratar. Pero también el llamado a nosotros como iglesia, que nosotros sepamos que en Cristo Jesús el Señor nos ha hecho un llamado. Amén. Que el Señor nos ha hecho un llamado ministerial a predicar las buenas nuevas de salvación, pero que muchas veces no hemos abrazado nuestro llamado y nuestro ministerio porque nos hemos prejuiciado. Amén. Eso es lo que el Señor está dejando aquí ver de Pedro. Pedro ya es un apóstol, pero está prejuiciado porque él le está poniendo peros al Señor por una cosa de comida, por una cosa religiosa, le está poniendo peros al Señor. Y entonces qué interesante, hermano, que nosotros sepamos como iglesia, nosotros tenemos que buscar decirle al Señor: Señor, por eso el examen, ¿qué prejuicios tengo contra las personas? ¿Qué prejuicios tengo yo en la iglesia? ¿Qué prejuicios tengo yo? Porque si no, y pedirle al Señor: quítame esos prejuicios, porque aquí es donde el Señor va a operar en Pedro para quitar esos prejuicios. Y entonces dice que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, los hombres llegaron y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, miren esto, le dijo el Espíritu de Dios, Dios mismo le volvió a decir: he aquí 3 hombres te buscan, como para ver si Pedro seguía otra vez con su raciocinio, con la cuestión religiosa. He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué tremendo. ¿Estaba Pedro prejuiciado o no? Estaba bien prejuiciado. El Espíritu mismo le dice: he aquí, ve, porque yo soy el que te estoy enviando. Ya no te resistas más, ve, abraza tu ministerio, abraza la asignación que yo te he dado, porque yo tengo propósito, pero tienes que abrazarlo y deja ya todo prejuicio, le está diciendo el Espíritu Santo de Dios. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por lo que habéis venido? Y ellos le contaron lo que había pasado con Cornelio, y entonces él los hizo entrar y se hospedaron, y al otro día llegaron a Cesarea. Por fin Pedro, contra viento y marea, se fue para allá. Cuando Cornelio vio a Pedro, ¿qué dice el versículo 26? Se postró delante de Pedro en reverencia. Ojo, este es un militar de alto rango. Este es un hombre que maneja 100 soldados y se postró delante. ¿Cómo estaría el corazón de Cornelio? Y aquí Pedro le dice: no, mira, no, levántate, porque yo soy un hombre también. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pero allí ya Dios estaba operando en Pedro para quitarle toda esa situación que él tenía. Y entonces, miren esto, cuando los hombres llegan donde Pedro, donde Simón el curtidor, él los aloja, ¿cierto? Porque para los judíos no hay ningún problema en alojar a un gentil. Cuando uno está en Israel y uno va a las sinagogas, los judíos lo reciben a uno lo más de bien y hasta le dan la Torá para que uno la lea. A ellos les gusta que uno esté ahí. Pero ellos, ir a entrar a la casa de un gentil, líbrame Dios. Ellos no entran. Ellos dicen que Dios me libre de entrar a la casa de un gentil o alguien que no sea de la comunidad judía. Pero Pedro, ya siendo tratado con los prejuicios que tenía, ¿qué hace? Pedro entra a la casa de Cornelio. Amén. Qué hermoso cuando nosotros invitamos a cualquier persona a nuestra casa, que le pidamos al Señor: Señor, personas que vengan a mi casa para predicarles el evangelio. Amén. Que puedan llegar personas necesitadas para predicarles. Yo quiero predicarle a la gente, porque eso era lo que Cornelio estaba buscando de parte del Señor, y el Señor le envió allí a Pedro. Y Pedro, para entrar ahí, tuvo que ser Pedro ya estaba tocado por el Espíritu Santo, quitándole todos esos prejuicios de que aquel no, que aquel sí, que aquel no se la merece, que aquel sí. Dios quebrando todo en Pedro. Y Pedro de hecho le dice en el versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. Aleluya. Aquí ya a Pedro se le cayeron las escamas como a Pedro, y dijo: ese lienzo no se trataba de animales, son de personas. Perdóname, Señor. Qué lindo, amén. Que cuando uno que le sirve al Señor puede decirle: Señor, ay, perdóname porque qué bruto, qué embarrada, Señor. Y yo decirte a ti no, ponerte excusas. Pero ahora entiendo que esa visión que tuviste no era de animales, son de personas. Son de personas. Aquí cayó en el 20 Pedro. Versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿A qué me llamaron? ¿A qué me llamaron? Ni modo, el Espíritu ya le había dicho: bueno, o lo mando otra vez para allá. Ya, pero Pedro, ¿hasta cuándo vas a dudar tanto de tu llamado? ¿Hasta cuándo vas a dudar que yo te llamé para hacer de ti un gran hombre, para darte un gran ministerio, Pedro? Pedro cayó ahí en el 20. Y entonces, ¿para qué me han enviado? Entonces Cornelio le volvió a contar. Era que yo estaba en ayunas y estaba orando en mi casa cuando vi un ángel que vino, y entonces dijo que mis ofrendas, mi oración había sido oída. Así que yo envié por ti, tú has hecho bien venir. Y mire lo que le dice Cornelio: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Algo extraordinario. Cornelio mandó a llamar a sus amigos íntimos a que esperaran a Pedro. ¡Qué fe! Amén. ¡Qué fe! Porque mandó a llamar a sus amigos íntimos y demás: vengan,
Porque va a venir alguien que nos va a decir la verdad. Porque nos falta lo más importante. Conocemos la tradición judía, pero nos falta lo más importante. Y este hombre nos va a decir qué es. Y reunió a toda su gente allí. Y entonces, ¿qué le tocó a Pedro? Abrir su boca. Y empezó a hablar ¿de quién? De Cristo Jesús. Empezó a hablar de Jesús, cómo el Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y entonces dijo que les mandó a que predicaran el evangelio y que se justificasen, y que de este testimonio son todos los profetas. Y Pedro estaba allí predicando la palabra, y dice en el versículo 44 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo ¡pum!, cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Qué impresionante! El Espíritu Santo vino como en Pentecostés a un grupo de personas que eran gentiles en ese momento, que no se habían bautizado. Estaban esa gente ahí, y vino el Espíritu Santo y los llenó completamente a ellos. Y los que habían ido con Pedro, porque ellos ocasionalmente se iban con sus discípulos, porque el Señor les mandó que hicieran discípulos. Porque dice ahí, y los fieles de la circuncisión, o sea, los que eran circuncidados, dice que se quedaron atónitos, versículo 45, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esta situación de que vino y cayó el poder del Espíritu Santo? Y fue una manifestación tan poderosa que Pedro ahí entendió, es que Dios no hace acepción de personas. Y de ahí fue un Pedro completamente diferente. Pedro ya inmediatamente cambió completamente, de saber que para Dios no hay nada imposible, que Dios, de quien quiere tener misericordia, Él tiene misericordia, que los prejuicios delante de Dios son nada. Nosotros no podemos decir, no, es que esa persona, absolutamente nada. Entonces, qué extraordinario, porque entonces cuando los vio, ¿cuál fue la manifestación del Espíritu Santo? Porque los empezaron a escuchar hablar en lenguas angelicales que ellos mismos habían visto en Pentecostés, y ellos pues se quedaron atónitos. Dijeron, ¿cómo? Es que ellos, el Espíritu Santo con lenguas angelicales, y nosotros somos de la circuncisión. Pero el Señor les dijo, no, ahora es en Cristo Jesús. Ahora es para el libre, tanto el judío como el griego son libres en Cristo Jesús. Amén. Es la libertad que nos da Cristo Jesús, de que venga ese poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y empezó la manifestación de hablar en lenguas. Y entonces, finalizando este poderoso capítulo, versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué glorioso esta escritura, hermanos. Número uno, para que sepamos que, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermano. Hermanos, hay tantas lindas familias aquí en East Boston, en sus ciudades, que están orando porque no conocen la verdad, que no están, medio conocen. Pero nosotros que tenemos la verdad, hermanos, nosotros que tenemos las Escrituras, el Señor hoy nos llama a que nosotros no seamos una iglesia prejuiciada. Amén. Que sepamos que todos están llamados al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, y que el Señor siempre nos va a dar a nosotros gracia, una unción fresca para que compartamos su evangelio y muchos vengan al conocimiento de la verdad. Para este momento fue algo aún más. Miren esto, la palabra del Señor nos dice que aquellos que nos hacen mal les damos duro, ¿sí? No, que ojo por ojo y diente por diente. Amén. ¿Qué dice? Que oremos, que los bendigamos a todos los que nos hacen mal. ¿Será que hay que orar por ahí? Qué difícil, ¿no? Porque es mucha injusticia la que hay, es cierto, hay mucha injusticia. Pero es que en el reino de Dios opera es por el poder y la justicia de Él, no la nuestra. Entonces nosotros tenemos que decirle, mira toda esa injusticia, Señor, mira lo que está pasando con nuestras familias, Señor, hazlo. Y el Señor lo está haciendo. El Señor está haciendo milagros poderosos en medio nuestro. Amén. El Señor lo está haciendo para que testifiquemos ante los demás la gloria del Señor. Pero mire, ¿por qué les digo eso? Porque Cornelio era odiado en el medio de los judíos. ¿Por qué? Porque representaba a César, ¿sí o no? Cornelio era odiado. Y por eso era una de las causas también
que Pedro tampoco quería, porque cuando llegaron fueron soldados. ¿Yo qué voy a ir donde ese tipo? ¿Yo qué voy a ir donde ese hombre? Si esos romanos son malos, que se los lleve el diablo. ¿Ah? Que los saca, o sea, que se quemen en el infierno. Pero fíjense que no todos son malos. Hay gente que está viendo, una comunidad que ora por ellos. Imagínense en un parque que estén los de ICE y estén ahí: Señor, bendigo a estos oficiales de ICE, sus familias, ten misericordia de ellos. Señor, guárdalos del mal. Señor, bendíceles su salida y su entrada. ¡Oh! ¿Qué dirá esa gente? Amén. ¿Qué hará el Señor con esa gente? Amén. Porque el Señor nos llama a eso. Y yo pensaba en eso en Pedro. Y Pedro, otra de las cosas que no quería ir donde Cornelio, pues que este romano es odiado por el pueblo porque es injusto. Pero el Señor se glorifica en nosotros cuando nosotros no hacemos las cosas como las hace el mundo, sino como son en el reino de Dios. Amén. Cuando nosotros no nos prejuiciamos y le dejamos toda la justicia de Dios, porque Dios sabe hacer justicia, hermanos. Nosotros no. Si nosotros pudiéramos hacer justicia, yo personalmente le arrancaría la cabeza, quién sabe, a más de uno. Pero como no está en mí hacer justicia, Dios se la dejamos a Dios. Y Dios dice: yo hago justicia, todo está bajo mi control. Yo estoy centrado en mi trono de gracia. Tú bendice, tú predica mi palabra, tú ve y hazlo a cualquiera. Al que te pida la capa, dásela. Al que te pida que corras una milla más, corre una milla más. Amén. Y de esa manera, hermano, se nos cae todo prejuicio a nosotros y oramos por todos. La palabra nos dice que oremos por las personas en autoridad. Amén. Yo tenía problemas con la administración anterior y yo no quería nada. Pero yo tuve que empezar a dejar esos prejuicios y hacerle caso a la palabra de Dios. Y empezar a bendecir las autoridades, porque eso es lo que me dice la palabra. Y en eso el Señor, ¿qué va haciendo? Nos va dando crecimiento espiritual a nosotros. Amén. Es que el bien es para nosotros, porque entonces nosotros Pedro sacó en ese momento ese rencor y ese odio contra los romanos. Y se encontró con su hermano Cornelio, que tenía bajo él 100. Entonces uno es beneficiado porque saca, cuando se quitan los prejuicios, uno descarga su corazón, descarga todo el rencor, descarga todo el odio. Y me imagino yo a Pedro abrazándose con Cornelio, un romano. ¿Se imaginan ustedes eso? Pero ¿quién es el beneficiado? Pedro, para seguir un ministerio glorioso y poderoso y seguir predicando. Ustedes saben, después de eso, ¿qué pasó? La sombra de Pedro sanaba a la gente, hermanos. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Que ponían la gente y la sola sombra de Pedro pasaba. Claro, porque vino una unción poderosa sobre él, porque ya no tenía prejuicios, ya no tenía nada. Había entregado todo y dijo: no, todo por mi Cristo, Señor, perdóname, yo no voy a hacer más con tanta cosa y tanta religiosidad, y nunca más te vuelvo a decir a ti que no, Señor, perdóname. ¿Cómo es posible que este hombre, siendo un romano, sin conocerte a ti, te dijo inmediatamente sí, y de una vez hizo todo lo que tú le dijiste, y yo que me has llamado, y yo poniéndote tanto pero, tanta situación? Entonces, hermanos, es un llamado como iglesia, que hay lindas familias, así como la familia que hoy está con nosotros, que están levantando sus oraciones al Señor. Amén. Y qué hermoso cuando le decimos: Señor, que yo sea la respuesta para esta familia, porque la palabra dice que Él llena nuestra boca, que Él nos dirá qué vamos a decir nosotros. El Espíritu Santo y fuego nos dice qué tenemos nosotros que decir. Amén. Y de saber, hermanos, que cuando también hay un corazón rendido, ¿por qué es eso? Rendido. ¿Por qué Dios movió todo a favor de Cornelio? Porque había un corazón rendido. Había un corazón rendido. Si algo nos acerca a Dios, amados hermanos, es con un corazón rendido, con un corazón que nos despojamos absolutamente de todo. Entonces, el llamado de hoy es para aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús, que se han acercado a la iglesia, que han visto, les ha llamado la atención, tal vez la prédica, la alabanza, cómo nos comportamos nosotros, pero no ha decidido entregar su vida a Cristo. Hoy es el día que tú le digas al Señor: yo me rindo completamente a ti. Yo necesito hoy de ti, yo necesito cambiar mi vida como tú transformaste la vida de este hombre Pedro, que era un pescador sin esperanza, que era un hombre que no tenía nada, y el Señor de ahí lo sacó, pero lo fue perfeccionando.
porque Dios lo que hace es que nos va perfeccionando, va quitando de nosotros cosas que no nos permiten abrazar lo que Él tiene para nosotros. Y en un momento que creemos que Pedro es el apóstol, es el hombre ya, el que tiene todas las llaves del reino, Dios dijo: no, aún te falta, papá, aún te falta mucho por hacer. Estás prejuiciado y vas a llegar al momento cumbre de la prueba. Y gloria a Dios que Pedro reaccionó bien, amén. Dijo: Señor, ahora entiendo que tú no sos excepción de personas. Y entró a la casa del enemigo, del que no quería, y le predicó la palabra. Y ahí llegó el Señor y ¡pum!, trajo todo su poder con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le decimos hoy al Señor como iglesia que nosotros estamos dispuestos, que nosotros valoramos tanto el que Él nos haya rescatado de un mundo de tinieblas, de un mundo de pecado, pero que nosotros hoy le decimos al Señor: Señor, envíame a mí, envíame a mí. Que hoy le digamos: Señor, estoy dispuesto, Señor, porque ciertamente tú me has llamado, me has querido compartir tu gloria, pero yo he puesto tantas excusas, he puesto tantas barreras, Señor, tengo tantos prejuicios. Y hoy podamos decirle al Señor: Señor, perdóname, Señor, por tantos prejuicios que han venido a mi vida, que en parte han sido también en esta nación por tanta ocupación, por tanto trabajo, porque hemos abrazado primero la ocupación y hemos dejado, y muchas veces por eso no escuchamos al Señor ni lo vemos con todas las riquezas en gloria que Él tiene. Pero hice ese llamado, que inclines ahí tu rostro y le puedas decir: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, como Isaías te lo dijo a ti, envíame a mí, Señor. Pero digámosle hoy al Señor, así tú creas que no tienes prejuicios, dígale al Señor: perdóname por los prejuicios que yo tengo, Señor, y revélame los prejuicios que hay en mí. Díselo al Señor con humildad. Es entre tú y el Señor, no es conmigo, es con el Señor. Dile, así como Pedro, que tenía tantos prejuicios, porque a veces nos sentimos nosotros tan dignos, hermanos, porque el Señor nos da este glorioso privilegio de servirle, que nos creemos que nosotros somos justos y que lo único es que venga Cristo por nosotros, y resulta que no. Pero hoy la palabra del Señor dice que lo que más enamora al Señor es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Y el altar está abierto, hermanos. El altar está abierto para que tú vengas, si te quieres postrar, si quieres venir aquí adelante y le digas: Señor, Señor, te entrego mi corazón. Aún aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús genuinamente, que tú vengas y digas: Señor, como Pedro, yo caigo de rodillas y te entrego mi vida, Señor. Yo ya no más voy a batallar con esto. Está abierto para los dos, para aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús, que se acerquen en un paso de fe y le digan: Cristo, yo te amo, Cristo, yo te necesito, perdóname. Y para nosotros como ya iglesia, como aquellos que tenemos privilegios de conocer tantos años a Cristo Jesús, que podamos decirle al Señor: Señor, que hoy mi oración sea acepta ante ti como la de Cornelio, Señor, que suba con olor grato. Pero hoy, Señor, rendimos nuestro corazón a decirte: Señor, no hemos entendido la gracia, que estamos en un tiempo de la gracia, y han venido tantos prejuicios a nosotros, Señor, que nos hemos amoldado al mundo, Señor. Hablamos como el mundo, Señor. Perdónanos, perdónanos, porque a partir de hoy tu palabra nos enseña hoy que debemos de dejar todo prejuicio por las personas, Señor, que no nos alineemos a la religiosidad, Señor, porque Pedro en ese momento estaba alineado a la religiosidad de costumbres religiosas, y por eso no abrazaba el ministerio y no veía la grandeza de tu reino. Así queremos nosotros decirte, Padre, hoy en tu presencia te decimos: perdónanos, porque no hemos abrazado todavía el ministerio, tu llamado, porque nos hemos prejuiciado. Creemos que ya todo lo sabemos, que ya todo lo tenemos, y no es así. Pero hoy ante tu presencia, oh Espíritu Santo, con tu fuego hoy, sé tú, Señor, llenándonos, Señor. Sé tú, Señor, hoy quemando en nosotros toda excusa, todo prejuicio, Señor. Todo aquello que no permite que nuestra vida sea aún más, Señor, abundante para tu reino, Señor. Úsanos, Señor, en este tiempo. Úsanos, Señor. Hoy nos gozamos de ver esta linda familia que con una simple salida un viernes, Señor, tú tenías allí para esta hermosa familia un nuevo tiempo, un destino de gloria, Señor.
y solo necesitabas alguien con quien compartir tu gloria. Hoy te decimos nosotros queremos también ir como iglesia. No queremos más estar aquí en estas paredes, Señor, solamente miércoles tras miércoles, domingo tras domingo. Pero hoy oramos, Señor, que nosotros seamos la respuesta de oración para una persona. Señor, por favor, te lo decimos de corazón y díselo al Señor. Señor, yo no haré acepción de personas, Señor. Hoy se rompe, Señor, todo eso, Padre, todo prejuicio. Hoy se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy quebrantamos en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo de religiosidad que ha querido atarnos, Señor, que ha querido amordazarnos. Hoy lo quebrantamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hoy, Señor, recibimos la llenura de tu Santo Espíritu. Llénanos con ese fuego de tu Santo Espíritu para predicar las buenas nuevas de salvación. Porque la verdad, como dice tu palabra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos, Padre. Yo oro que seas tú en este tiempo, Señor, levantando a mi hermana aún más, Señor. Que seas tú en este tiempo glorificando tu nombre en ella, Padre, en el nombre de Jesús. Y tú sigue orando allí, sigue adorando al Padre, sigue adorando al Señor, sé clamándole al Señor por esa visitación, sé clamándole al Señor por un tiempo mayor en tu vida en el nombre de Jesús. Mientras adoramos, adora y suéltate en el Señor y vas a ver delante de tus ojos cómo el Señor empieza a sorprenderte de una manera que tú nunca. Si tú has dicho, no, yo no soy capaz, reprende esa mentira del diablo. Si viene ese pensamiento, no, es que a mí me da pena, quebranta eso, porque la palabra dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Decláralo sobre tu vida. Tú me has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Necesitamos declararlo y renunciar a todo temor, a toda timidez, porque eso no es del Señor. En el nombre de Jesús, hoy decláralo. Tú me has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para compartir las verdades de tu reino, para levantar mi casa, Señor, para profetizar. Señor, gracias por el ministerio. Empieza a darle gracias. Gracias por el ministerio que me das de la palabra, de evangelismo. Gracias por el ministerio profético que me das. Gracias por el ministerio pastoral. Empieza a declarar, a profetizar. Ya no le estás creyendo toda la mentira al diablo, que constantemente te está diciendo que viniste a perder el tiempo, que ya no hay esperanza para ti, que mejor que te devuelvas, que ya todo se perdió. Quebranta eso en el nombre de Jesús. Quebranta todo eso y declara: porque Cristo ha venido para darme vida y para que la tenga en abundancia. Porque aquí que yo habito bajo la sombra del Altísimo. Porque aquí que ninguna plaga tocará mi morada, nada tocará mi morada en el nombre de Jesús, porque yo estoy lavado con la sangre de Cristo. Lo que pasa es que no declaramos la palabra de Dios, porque tú eres mi buen pastor y nada me faltará, Señor. Porque tiene este tiempo, Señor, me guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre, Señor. Porque ciertamente el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. Decláralo en el nombre de Jesús. Es tu ángel. Porque yo he creído en ti y tú envías ángeles que me libren, Señor, porque que tú guardarás mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Tú la guardas, Señor. Es tu palabra lo que yo estoy predicando hoy, Señor. Que tú, Señor, me guardarás en perfecta paz, Señor, porque tú guardarás mi hogar, mis finanzas, mi vida, Señor. Y por lo tanto que tú haces, Señor, milagros, sanidades en mi casa, Señor. Dame confianza y valor, dile al Señor. Dame confianza y valor. Dame confianza y valor mientras se hacen sanidades y prodigios bajo el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Dame confianza y valor, Señor, para compartir, para salir y predicar las verdades de tu reino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. El nombre glorioso de Jesús de Nazaret.